Días y la gestión integral de residuos. Eh, Efectivamente, como lo mencionó la maestra, estamos desarrollando un proyecto precisamente de esta área que es la eh, reutilización, el reciclaje, desechos, ¿sí? De material de desecho, que son el papel y todos los, ¿cómo se llama? Que se parezcan al cartón, etcétera, todos los similares. Y todo esto hace posible el crear un material que va a ser destinado a construir muros divisorios. Vamos a hacer la competencia de la tabla roca, como bien lo mencionó la maestra Lourdes. Pero bueno, vamos a empezar. Esto ya lo comentaré en su momento. Y bueno, les voy a compartir la presentación. Me dicen si se puede ver. Sí, maestro, sin problema. Ok. Seguramente van a escuchar por ahí eh, ruido ambiental, pero bueno, es prácticamente la, el folclore y la cultura de la ciudad en estos días. Muy bien. Entonces, nuevamente, bienvenidos a la conferencia del día de hoy, Gestión Integral de Residuos. Vamos a hablar este, precisamente de lo que es la gestión integral de residuos. Sin embargo, yo sí quisiera enfocarme un poco más en la revisión de la situación actual en cuanto a la gestión de residuos, para que podamos todos, pues, comprender y entender la problemática en la que estamos inmersos. Y de ahí saber que está justificada, pues, la necesidad de que existan, pues, profesionales que sepan de estos temas. Muy bien. La gestión integral de residuos, como lo dice la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, nos dice que es un conjunto articulado e interrelacionado de acciones, normas operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de monitoreo, supervisión y evaluación para el manejo de residuos. Es decir, es todo. La gestión integral de residuos es prácticamente saber qué es lo que vamos a hacer con un residuo que ya está ahí y que debemos hacer que su impacto al medio ambiente sea mínimo, ¿sí? De ser posible nulo. Eh, esto cuando podemos incluso reciclar, ¿sí? Pero entonces realmente la gestión integral de residuos es un área muy, muy compleja que no solo depende de normatividades, de leyes, de la aplicación de leyes, sino más bien incluso de cuestiones que tienen que ver con la cultura, con la sociedad y de carácter educativo, ¿sí? Porque tenemos que estar preparados y educados para poder llevar a cabo esta gran tarea que es gestionar de manera integral los residuos. Esto, bueno, para la sociedad pues será un tanto complicado, pero precisamente nosotros podemos prepararnos en este ámbito y empezar a transmitir todo esto para que esta situación se conozca y se vaya entendiendo desde los hogares. Desde los hogares, que pues la separación del tipo de residuos, los orgánicos, los inorgánicos, tener una cultura de separación de estos residuos y poderles dar una, una salida más efectiva, menos impactante al medio ambiente. ¿Sí? Estas son definiciones. Aquí vemos un esquemita en donde precisamente vemos que pues la industria produce residuos
Los comercios producen residuos, incluso los producen residuos, y todo esto tiene que gestionarse, todo esto tiene que tratarse para que de algún modo no impacte al medio ambiente, ¿sí? Esta es la gestión integral de residuos y esta tiene que ver con todos estos sectores, a los productores, en las industrias, en los comercios y en las casas de nosotros, ¿sí? Tiene que ver con instalaciones de tratamiento, tiene que ver con empresas recicladoras, tiene que ver con todo lo que vamos a hacer con los residuos, incluso valorizar valorizarlos y ver si es posible poder hacer un recicle de estos, ¿sí? En general, la gestión integral de los residuos la voy a explicar brevemente en este esquema sencillo. El residuo se genera ya sea en las empresas, en los comercios o en las casas, y este residuo tendrá que clasificarse, ¿sí? Habrá que ver si es peligroso o no peligroso, si es de manejo especial, y con base en esto, recolectarlo, ¿sí? Ver la manera en cómo se podrá recolectar, almacenar y posteriormente analizar para definir su tratamiento. En este tratamiento podemos incluso valorizar si este residuo es susceptible de reciclar o de qué manera nos podría incluso servir. Y si no, pues bueno, disponerlo finalmente. Los residuos sólidos urbanos, que son los que generamos a diario en la casita, pues básicamente los podemos clasificar como orgánicos e inorgánicos, ¿sí? Y de la definición de la Ley General para la Prevención y la Gestión de Residuos, nos dice que los residuos sólidos urbanos son los que se generan en las casas habitación, que resultan de la eliminación de los materiales que utilizamos en nuestras actividades domésticas, de los productos que consumimos y de sus envases, embalajes o empaques, los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que generen residuos con características domiciliarias y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados por esta ley como residuos de otra índole. En general, es todo lo que tiene que ver con nosotros como ciudadanos, ¿sí? Todo lo que generamos en la casa, todo lo que, los empaques que desechamos. La verdad es que, híjoles, los datos son impresionantes. Nosotros somos productores óptimos, excelentes de basura, excelentes de residuos. Y caramba, si la basura fuera dinero, todos fuéramos millonarios. El artículo 10 de esta misma ley establece que los ayuntamientos son los responsables de gestionar de manera integral estos residuos, ¿sí? Contando para ello con la colaboración y el apoyo del gobierno estatal y federal. Esta es lo dictado por la ley, pero en realidad, como veremos, esta gestión se reduce a la captación en los carros de basura y prácticamente su disposición final. En algunos casos, ahí se da una separación, una clasificación, pero realmente, como tal, una gestión integral, pues no se está llevando. Este es, digamos, lo malo de la situación, pero visto desde otro punto de vista, es lo que ahí es donde precisamente podemos entrar para participar en esta gran tarea de buscar una solución a esta problemática. Esta es la gran área de oportunidad. Veamos algunos datos. La generación de residuos por persona, vean, está promediada en casi 1 kilogramo al día, ¿sí? Y generamos en el país en promedio 128 toneladas de residuos. Qué bárbaro. La clasificación de los residuos sólidos urbanos
nos dice que el 31.5% corresponde a residuos susceptibles de aprovechamiento. No es mucho, pero no es tampoco. Entonces, también este es un dato muy, muy, muy importante. El 46.4% de residuos son orgánicos y el 22% son de otro tipo. Entonces, aquí los biólogos no me dejarán mentir, el poder elaborar composta, caramba, existe mucha área de oportunidad. La recolección de residuos, dice que de los residuos generados se recolectan 100.751 toneladas diarias, ¿sí? Para una cobertura a nivel nacional apenas del 83.8%, ni siquiera el 90%, ¿sí? En cuanto al parque vehicular de recolección, bueno, a nivel nacional está conformado por 16.615 vehículos, de los cuales casi el 60% tienen sistemas de compactación, y del total solo el 29% son modelos anteriores a 1995, con menos de 24 años de operación. Bueno, pues ya están casi dando la transferencia de residuos. En el país existen 127 instalaciones para la transferencia de residuos, ubicadas en 112 municipios de 23 entidades federativas. Y de ellos casi el 50% se ubica en municipios de población superior a 100.000 habitantes. Centros de acopio, hay 173 centros de acopio en el país y están distribuidos en 63 municipios de 19 entidades federativas. No todas, ¿sí? O sea, falta mucho. La recolección de residuos de manera separada se realiza en 144 municipios de 23 entidades y en las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Bueno, ya empezamos a tener una cultura en este aspecto, ¿sí? Y en cuanto a los tratamientos de residuos, en el país existen 47 plantas donde se realizan los siguientes procesos. En 26 se separan o se reciclan, en 5 se trituran, en 13 se compactan, en 19 se elabora compostaje y en 5 hay biodigestores, o sea, se produce gases, ¿sí? Gases que se pueden utilizar en el consumo, en el desarrollo de las actividades humanas. Entonces, como verán, existe una muy buena área de oportunidad para nosotros como pues profesionales en esta área poder desempeñarnos, ¿sí? La generación per cápita de residuos en México nos presenta los siguientes datos. Hay 0.6 kilogramos de residuos en el domicilio por habitante al día, ¿sí? Esto, 0.6 un kilo, como ya lo habíamos visto. Y de origen no domiciliario, es cerca de 300 gramos o 0.3 kilogramos por habitante. Es decir, tiramos mucha basura, ¿sí? No tenemos educación ecológica, ¿sí? Muy bien. De la generación per cápita de residuos en el país, ¿cómo está? Veamos, ¿quién contamina más? Y no por buscar culpables, pero veamos en el sureste, es donde se genera más basura, más residuos, ¿sí? En los domicilios. Y en la calle, pues vean, en el noreste, ¿sí? También en el sur se están tirando basura a la vía pública. ¡Qué barbaridad! La generación estimada de residuos sólidos urbanos por entidad federativa. Veamos los datos rápido. La Ciudad de México, pues es el mayor generador de residuos sólidos urbanos, junto con el Estado de México. La Ciudad de México y el Estado de México somos los que más generamos residuos en todo el país. Baja California es el que menos genera, ¿sí? Y esto es poco, pero sí son bastantes toneladas al día, 737. Pero no se compara con la Ciudad de México,
9.500 y el Estado de México 16.000, más de 16.000 toneladas al día. ¡Qué bárbaros! Generamos muchos residuos. Esto, pues, puede parecer algo negativo, algo malo, pero si lo vemos desde una perspectiva favorable, pues es un área de oportunidad. Realmente mucho que hacer. Eh, las cosas deben de cambiar y debemos de prepararnos para enfrentar este problema, para poder ser partícipes en esta problemática, en la solución de esta problemática. Los datos que les presento van en ese sentido. No es alarmista, no es cuestión alarmista, sino es más bien que nosotros podamos entender que existe un problema y que ese problema tiene que resolverse y que nosotros podemos ser parte de esta solución. Veamos, la composición porcentual promedio de los residuos. ¿Quién tiene mayor porcentaje? Pues los residuos alimentarios con un 33%. De ahí, pues vean, ahí el PET está en 2.63%, el papel 5%, ¿sí? Hay otros como los plásticos con un 7.6%, ¿sí? Residuos finos, 2.25%, ¿sí? Hay en general muchísima generación de residuos. Este es también como que una visión de que podríamos analizar hacia dónde enfocar más los esfuerzos. De aquí, de esta gráfica, podemos ver que la producción de composta sería una muy buena opción. El papel también es reciclable, lo podemos reciclar, el PET también, y de hecho todo esto ya se está haciendo, ¿sí? Una comparación por categoría de subproductos entre el diagnóstico básico para la gestión integral de residuos. Este es un documento que elabora la Secretaría del Medio Ambiente y lo viene haciendo desde 2012 hasta 2019 y el año pasado, que es 2020. Bien, este diagnóstico nos dice que los productos susceptibles de aprovechamiento son en 2012 39.5% y ya en 2020 disminuyó, ¿sí? Disminuyó. Será quizás porque ya se están tomando cartas en el asunto. En cuanto a los orgánicos, estábamos en el 37.9% y ahora en el 2020 este diagnóstico nos dice que aumentó hasta el 46.2%, ¿sí? Y otros subproductos del 22 al 22 disminuyó un poquito incluso, ¿sí? Ahora veamos las plantas de tratamiento por entidad federativa. ¿Quién tiene más plantas de tratamiento? La Ciudad de México, claro, y el Estado de México, que somos los mayores productores de residuos. Estamos obligados a tratar estos residuos y por tanto tenemos mayor número de plantas. En Yucatán y en Veracruz pues hay una, Sonora, quizás porque incluso la necesidad así lo demanda. Pero nosotros aquí en Ciudad de México y en el Estado de México, pues producimos más residuos y por tanto estamos obligados a resolver el problema de primera mano. Así es que, pues tenemos mayor cantidad de plantas. ¿Sí? Los procesos en las plantas de aprovechamiento de residuos son básicamente la separación con un 38%, el composteo con un 27%, la compactación con un 20%, trituración 6%, digestión aerobia 8%. Vean, entonces, el composteo, ¿esto por qué? Porque pues, hay muchos residuos de origen orgánico, ¿sí? La digestión aerobia, ¿por qué? Pues porque hay posibilidad de utilizar biodigestores y producir gases
que pueden ser vendibles, ¿sí? La compactación y la separación para clasificarlos y darles un manejo como el papel o al PET, por ejemplo, ¿sí? En cuanto a los residuos, la cantidad de residuos que se ingresan a proceso en las plantas de selección por entidad federativa, vemos que pues, la Ciudad de México ingresa más cantidad y el Estado de México. El Estado de México, de hecho, muy poco, pero la Ciudad de México sí ingresa bastante, porque es de los más mayores generadores de residuos, ¿sí? En cuanto a materiales reciclables recuperados en promedio, en las plantas vean cómo está el asunto. El papel y el cartón son los que, junto con el PET, son los que más están a la vanguardia, ¿sí? Son los que se reciclan más. El aluminio con un 12%, el fierro, la lámina y el acero con un 23%, cobre, bronce y plomo con 1.5%, el vidrio, los electrodomésticos de electrónicos, los plásticos, vean también con una muy buena cantidad de reciclaje, que es el 47.6%. Entonces, vean la oportunidad. Esto nos dice también hacia dónde podemos dirigirnos, ¿no? En general, el papel y el cartón, junto con el PET, son los que más se están reciclando. De ahí que voy a aprovechar un poquito para platicarles de lo que estamos haciendo nosotros aquí en la FE Zaragoza, y que es precisamente el reciclar el papel y el cartón. ¿Sí? Con el papel y el cartón se pueden hacer muchos productos de utilidad al ser humano, pero nosotros encontramos y nos enfocamos en la producción de un blog. Un blog que es, ustedes conocen los blogs para construcción, es igual que estos de las medidas, de las mismas medidas, vaya, ¿sí? Pero, pues obviamente, fabricados a partir de papel y cartón. Este blog se puede utilizar, como ya lo mencionó la maestra Rodríguez, en la construcción de muros divisorios, ¿sí? Al interior, eso sí, al interior de los edificios. Es lo que planeamos nosotros sea un competidor fiel de la tabla roca. Ahorita la tabla roca tiene todo el mercado para ellos, pero en un futuro vamos a estar compitiendo con ellos. Se los quise presentar esto porque quiero que ustedes pues vean un ejemplo real, tangible y actual de lo que se puede hacer con los materiales de desecho. Este proyecto está siendo incubado en la FE Zaragoza y próximamente pues verán ustedes los resultados. Y bueno, no solo, como último dato, no solo está el producto ahí, ya está aprobado. No encontré fotos de un muro divisorio que elaboramos ya, por el momento, pero ya está aprobado, ya está aplicado y creo que va a tener una muy buena aceptación. En fin, como ustedes pueden ver, existen más y más datos. Estos datos, pues nos dicen que nos dan una clara cuenta de que residuos es de lo que más generamos. Por tanto, esto es un problema que tenemos que buscar una solución a corto plazo. Esto ya no puede esperar más, el medio ambiente no puede esperar más, ni nuestra salud, porque estamos en tiempos en donde debemos de cuidar precisamente todos los posibles canales que pudieran afectar a nuestra salud. Entonces, el problema es grande, nosotros estamos llamados a formar parte de la solución, así es que
pues bienvenidos todos a este mundo de la gestión de residuos y, bueno, haciendo un pequeño análisis, como ya lo habíamos mencionado, la gestión integral de residuos es el conjunto articulado e interrelacionado de acciones normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de monitoreo, supervisión y evaluación para el manejo de residuos. Esta es la gestión integral de residuos. La estamos llevando a cabo, por supuesto, al menos en los residuos sólidos urbanos, una captación y una disposición final en los rellenos sanitarios o en los lugares donde se están disponiendo. ¿Sí? En realidad hay mucho que hacer con estos residuos, como ya lo vimos, y necesitamos estar pues preparados para esto. ¿Qué es la realidad? El sistema de manejo, que es un sistema de manejo que solo se restringe a las actividades básicas de recolección, ¿sí? Traslado y depositar en los sitios de disposición final, ¿sí? Sí hay plantas de tratamiento, pero se necesita hacer más por esto y como ya les dije y les estaré diciendo a lo largo de la presentación, nosotros tenemos que ser actores principales en esta solución. ¿Por qué está sucediendo esto? Bueno, pues porque se carece de información confiable que nos permita tomar decisiones para, para el hacer, ¿no? Y también la falta de políticas públicas, ¿sí? Aunque están las leyes, vamos a ver en un momento más que incluso las leyes son ambiguas y no son claras. Entonces, todo esto, pues, ocasiona que no estemos cumpliendo con la tarea. También la escasa separación de residuos en el origen y en su recolección. Nuestra falta de cultura que va incluso desde nuestros propios hogares, ¿no? Porque pues nosotros generamos la basura y la acopiamos en un solo contenedor. No estamos todavía preparados, pero poco a poco yo confío y con todos estos eventos que estamos haciendo, con todas estas propuestas educativas, tenemos que migrar poco a poco hacia una cultura de gestión de los residuos, que sea integral. ¿Sí? ¿Qué pasa con los residuos de manejo especial? Estos residuos, como lo dice la ley en la definición de la ley general de prevención y gestión de residuos de manera integral, nos dice que son aquellos que se generan en los procesos productivos que no reúnen las características para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos urbanos, o que son producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos. Eso es lo que dice la ley, pero ahí ya entramos en controversia, en confusión. ¿Son peligrosos o son residuos sólidos urbanos o son residuos de manejo especial? ¿Sí? A partir de la publicación de la ley en el año 2003, a los residuos generados por las actividades productivas y de servicios se les clasificó como residuos de manejo especial. En esta categoría se incluyó además los residuos sólidos urbanos, generados en gran volumen. Bueno, pero por otro lado, existe la práctica común que un residuo que demuestra no ser peligroso, a pesar de haber estado listado como tal en la norma correspondiente, automáticamente se convierte en un residuo de manejo especial. Entonces, sí existe mucha confusión por parte de los generadores y en todas las entidades. Por eso, cuando reportan las cantidades generadas de residuos de manejo especial, pues no son del todo confiables. Entonces, desde ahí existe una problemática, ¿sí? Por ejemplo, las entidades federativas que reportan sus residuos de manejo especial
en sus instrumentos de política. ¿Sí? La Ciudad de México, por ejemplo, se basa en los criterios de reporte. Datos recolectados por la licencia ambiental única y reportados en los planes de manejo, así como de programas especiales como reciclatrón, aceite vegetal, culinario usado, neumáticos usados, residuos de instrucciones médico-asistenciales, mercado de trueque y pilas usadas. Todas estas entidades pues reportan sus residuos de manejo especial como los entendieron y como ellos creen que corresponden. Entonces, bueno, desde ahí ya existe una problemática, ¿sí? En cuanto a la biomasa residual agrícola por estado, que son pues desechos de vegetales, las centrales de abasto, ¿verdad? ¿Quién está reportando mayor cantidad de residuos? Sinaloa, ¿sí? Sinaloa junto con Jalisco y aquí vemos algunos otros, Tamaulipas. Ellos son los más grandes generadores de biomasa residual agrícola, ¿sí? En cuanto a la generación de biomasa residual ganadera, desechos del ganado, pues vemos que también hay una alta generación, cerca de los 10 millones, ¿sí? En promedio, más de 1 millón. Se está generando residuos de biomasa, por supuesto. En cuanto a la pesca y de la agricultura también, caramba, están sobre los 100,000 toneladas anuales, ¿sí? Mucha generación de biomasa, que es clasificada como residuos de manejo especial. Y en general los residuos de manejo especial, la 15 asociaciones en 2012, de 2012 a 2018, nos dicen que están en el orden de arriba de las 100,000 toneladas anuales. Qué bárbaro, se genera mucho, aunque ha ido disminuyendo hasta el 2018, sí realmente está muy alto la cantidad que se está produciendo de residuos de manejo especial, ¿sí? Como verán ustedes, en estos datos, pues que son un poco alarmantes, nos podemos dar cuenta que también los residuos de manejo especial se están generando en muy, muy altas cantidades. Así es que, bueno, esta es otra prueba fehaciente de que hacen falta profesionales en el área que puedan ayudar a la resolución de este problema. Vean el acopio de las pilas en la Ciudad de México tan solo. En el periodo de 2007 a 2018 anda por encima de las 100 toneladas anuales. Qué bárbaro. Las pilas las utilizamos en casa y cuando dejan de funcionar simplemente las ponemos en el contenedor, donde se mezclan con toda la basura, con el papel, con los residuos orgánicos, eh, y esto pues va a traer otras consecuencias como problemas del lixiviado de los suelos, etcétera. Caramba, una muy, muy grande cantidad de pilas que estamos desechando. Y hay que ver qué hay que hacer con ellas. Son los residuos de manejo especial. Ven ustedes, los esfuerzos que se han emprendido para cumplir lo establecido en las leyes y en las normas no han logrado el cometido de modificar el manejo de los residuos de manejo especial para reintegrarlos a la cadena productiva. No estamos cumpliendo con la tarea. ¿Cuáles son las razones? Pues la elaboración del listado para definir los residuos de manejo especial siempre es limitada, incompleta y es ambigua. No sabemos realmente una clasificación de estos. Los planes de manejo nos han mostrado que son inoperantes por falta de claridad. No sabemos hacer planes de manejo integral de residuos.
Es necesario que la regulación, su aplicación, reporte y seguimiento sea estandarizado, ¿sí? Para que todos lo entendamos, para que todos lo manejemos de una misma manera, ¿sí? Y de forma que todo el país reporte de la misma forma, con el mismo nivel de información y criterios, los residuos que están generando, porque cada quien reporta sus residuos a como lo entiende, a como lo siente, ¿sí? Y bueno, hay criterios reglamentarios diferentes, ambigüedad en los criterios, lo que ya comentábamos. Vamos a darle rapidísimo una vistazo a los residuos peligrosos que no están tan lejos de lo que ya vimos, ¿sí? Así es que también en cuanto a residuos peligrosos, caramba, estamos produciendo en cantidades muy, muy, muy grandes. Los residuos peligrosos, por definición, son aquellos que poseen alguna de las características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o que contengan agentes infecciosos que les confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio, de conformidad con lo que establece la ley. En general, los residuos peligrosos son los que causan un impacto grande y directo en la salud, tanto del ser humano como del medio ambiente. El objetivo de la legislación mexicana, que es, pues, gestionarlos de manera integral, ¿sí? Asegurar su trazabilidad desde su fuente de generación hasta su destino final, es decir, que podamos entender y saber qué hacer desde que se generan hasta su destino final, su neutralización, ¿sí? Si es el caso. Ese es el objetivo de la legislación, pero pues en gran medida tampoco se está cumpliendo con esto, ¿sí? La participación porcentual por número de empresas generadoras de residuos peligrosos según su categoría de generación de 2014 a 2017 nos dice que la microgeneradora, o sea, las que están, las empresas que están generando de a poquito son las que existen en mayor número, ¿sí? Y las que están generando así en cantidades muy, muy grandes son las menores. Pero en general, vean, todas estamos generando, todas las empresas y están generando residuos peligrosos, ¿sí? Aquí vemos unos números que también asustan un poco y precisamente la zona metropolitana del Valle de México es la que se lleva el premio, la que genera más residuos peligrosos, ¿sí? Quiere decir que en la ciudad metropolitana del Valle de México es donde más se necesita atacar esta problemática, pero no por menos las otras entidades tienen esta problemática, ¿sí? Aunque unas en menor escala, pero todas estas que están en la mina, pues son generadoras de residuos peligrosos. Y por entidad federativa, pues sigue siendo la Ciudad de México y la zona metropolitana quien está produciendo mayor cantidad de residuos peligrosos. Estos son toneladas, vean, son 712.820.83 toneladas de residuos, ¿sí? Anuales. Esas son cantidades abismales. Entonces, como podrán ver ustedes, la generación de residuos peligrosos también está por los cielos. Los corrosivos y los no corrosivos se generan más no corrosivos, pero ahí están también presentes los corrosivos. Aquí le puse una estrellita porque, vean, hay, la cantidad de empresas autorizadas de recolección y transporte de residuos peligrosos tan solo en 2019, ¿sí? Y existe una gran diversidad. En Baja California hay 54 empresas autorizadas para recolectar y transportar residuos peligrosos. En el Estado de México hay 277. ¿Qué quiere decir? Que estas empresas
son las que nos podrán, de algún modo, es nuestro mercado laboral, es ahí a las que nos podemos dirigir para poder participar en esta solución. Son nuestros posibles empleadores. Y vean, hay bastante tela de dónde cortar. Así es que necesitamos poner cartas en el asunto y empezar a prepararnos en esta área. Aquí vemos más datos ahora por entidad federativa y la cantidad de empresas que recolectan y o transportan residuos peligrosos. ¿Sí? Es variante los números. También empresas autorizadas para la incineración de residuos peligrosos y sus capacidades por entidad federativa. El Estado de México es quien tiene mayor número de empresas autorizadas para este fin. En general, podemos ver en los datos que existe un buen margen de amplitud en el mercado que está requiriendo profesionales en el tratamiento integral de residuos. Y es ahí nuestra área de oportunidad. ¿Sí? Sin más, por el momento, y ya para no hacer más larga la presentación, me voy a enfocar un poquito ahora en lo que es el diplomado. El diplomado, Gestión Integral de Residuos, que estamos pues dándole difusión de algún modo, tiene el objetivo general de que al término del diplomado el participante podrá diseñar programas de gestión integral de residuos sólidos en organizaciones públicas, privadas y sociales, para prevenir su generación, mitigar sus impactos negativos y maximizar su valorización, dando cumplimiento a las disposiciones legales vigentes para otorgar la protección necesaria a los diferentes componentes ambientales. Asimismo, tendrá que salir con una visión empresarial para estar en posibilidad de crear su propia empresa, la cual ofrezca servicios de consultoría en el ámbito de la gestión de residuos. Ya vimos que el tema es bastante complicado, así es que sí necesitamos gente que esté preparada y por ello el objetivo del diplomado es este. Y como lo dice aquí en esta última parte, y es parte del perfil de egreso, que ustedes al terminar el diplomado puedan tener la capacidad de ofrecer servicios de consultoría en el ámbito de la gestión de residuos. Y es un hecho, podrán emplearse en empresas que, como ya vimos, se generan al procesamiento de los residuos, a la recolección, a la clasificación, a la elaboración de otros productos, ya reciclando materiales, o podrán ofrecer sus servicios en todas estas, puesto que tendrán los conocimientos necesarios para poder hacerlo. El perfil del egresado del diplomado nos dice que al finalizar el diplomado, todos los participantes podrán tener la capacidad de diseñar programas de gestión integral, como ya lo vimos en el objetivo. Podrán implementar estos programas de prevención y manejo integral, ¿sí? en las diferentes organizaciones. También podrán proponer estrategias para prevenir la generación de residuos sólidos y con ello mitigar sus impactos negativos y disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. También podrán maximizar la valorización. Algo de esto es lo que les mostré, pues es valorizar los desechos de papel y de cartón. ¿Para qué? Pues para generar un producto que pueda ser útil a la sociedad, ¿sí? Generar su propio empleo, ya lo habíamos dicho, creando una empresa. ¿Quién dice que de los participantes en el diplomado no va a salir una nueva empresa que se dedique a dar servicios de consultoría o asesorar empresas o asesorar instituciones, asesorar ayuntamientos, etcétera?
en todo esto del manejo de los integral de los residuos, ¿sí? El diplomado está organizado de la siguiente manera. Son 10 módulos. En el primer módulo se aborda la situación actual de los residuos y es algo de lo que precisamente platicamos en esta conferencia y su impacto ambiental. Este módulo tiene el objetivo de evaluar la situación actual de los residuos sólidos en México, su problemática y sus efectos en el ambiente, ¿sí? Una carga horaria tiene este módulo de 15 horas y en estas 15 horas tendremos que lograr este objetivo. El módulo 2 nos habla de la legislación en materia de residuos. Aquí abordaremos todas las leyes nacionales e internacionales que pues tienden las líneas para el manejo de estos residuos y para ello emplearemos 15 horas. El módulo 3 nos habla de la gestión integral de residuos peligrosos. Aquí ya empezamos a ver los procesos de tratamiento de estos residuos, los ya catalogados como peligrosos, ¿sí? Y para ello, pues el objetivo que buscamos es aplicar las etapas contenidas en la gestión integral de residuos peligrosos, precisamente, mediante propuestas innovadoras, atendiendo sus diferentes dimensiones con base en la legislación ambiental aplicable en materia de residuos peligrosos en México. Para ello vamos a utilizar 35 horas y en estas 35 horas ustedes deberán de cubrir este objetivo. Bien, el módulo 4 es la gestión integral de residuos no peligrosos y para ello pues vamos a utilizar 35 horas para poder lograr que ustedes puedan proponer alternativas para la gestión integral de los residuos peligrosos, residuos sólidos, perdón, sólidos urbanos y de manejo especial, con base en legislación actual y aplicable en materia de residuos peligrosos en México. Es decir, con base en la legislación que tenemos aquí en México, pero no por ello vamos a dejar de revisar la legislación que se tiene en otros países. En el módulo 5 veremos los procesos de tratamiento para residuos peligrosos, ¿sí? Ya abarcamos los procesos y entramos a cuáles son estos procesos para tratar los residuos peligrosos, ¿sí? Y el objetivo es evaluar las alternativas de tratamiento de los residuos peligrosos con base en la legislación actual ambiental aplicable en esta materia. Para ello vamos a utilizar 35 horas. El módulo 5 son los procesos de tratamiento ahora para los residuos no peligrosos. Y el objetivo será diseñar alternativas de tratamiento de los residuos no peligrosos con base en la legislación pertinente, ¿sí? Para ello vamos a utilizar 30 horas y en estas 30 horas los ponentes que son muy buenos, y ahorita vamos a hablar de ellos, cada uno de estos tiene la tarea y el objetivo de hacer posible este objetivo en ustedes, para que ustedes puedan diseñar estas alternativas, ¿sí? En el módulo 7 se verá la elaboración de programas, de planes de manejo de residuos, ¿sí? Aquí vamos a conjuntar todo lo anterior para poder desarrollar estos planes de manejo. Los planes de manejo que no están bien desarrollados, de acuerdo a lo que ya les comenté hace un ratito, y que ahora ustedes estarán en posibilidad de poder hacerlo y hacerlo de una manera más eficiente. Para ello, el objetivo es diseñar planes y programas para el manejo integral de residuos en los diferentes niveles de gobierno, ¿sí? Y emplearemos 30 horas para que les podamos enseñar a diseñar estos planes y programas para el manejo integral de los residuos. Es como que la parte ya aterrizable del diplomado. Todo lo anterior, toda la legislación, toda la problemática actual, todas las técnicas de manejo de residuos peligrosos y no peligrosos o de tratamiento especial, de manejo especial, todo eso va a aterrizar en la elaboración de programas y esto es, digamos que la parte rica del diplomado y en ella, pues como ya les dije, ustedes deberán de aprender a hacer estos planes. Para ello vamos a emplear 30 horas. Posteriormente veremos el manejo
de los residuos a nivel mundial, es decir, cómo lo están tratando el problema a nivel mundial, y para ello vamos a analizar las alternativas tecnológicas en la gestión integral de los residuos a nivel mundial como objetivo. ¿Sí? Vamos a emplear 10 horas para esto. En el módulo 9 veremos lo que son los rellenos sanitarios, su utilidad, su funcionamiento, ¿sí? Para ello nos llevaremos 15 horas. Y finalmente, en el módulo 10 vamos a ver lo que son las plantas de aprovechamiento. Vamos a analizar las características y la normatividad que deben de cumplir estas plantas para poder, pues, desarrollar los procesos de aprovechamiento de estos residuos, ¿sí? Para esto vamos a utilizar 20 horas. Entonces, como podrán ver, el diplomado es muy completo, realmente les tendrá que dar las bases para que ustedes tengan los conocimientos y puedan desarrollar soluciones alternativas a toda esta problemática que vivimos en cuanto a los residuos. Déjenme decirles que este diplomado está desarrollado con base en competencias, es decir, en cada uno de los módulos se les va a desarrollar una competencia. Ese es el objetivo de los ponentes y es el gran reto. Y yo sé que lo van a lograr porque son cada quien es muy bueno en su área, en el área que corresponde al módulo, y va a lograr en ustedes esta competencia. En cuanto al módulo 1, la competencia es que ustedes puedan evaluar la situación de los residuos y su impacto ambiental en el contexto actual en nuestro país. Y tienen que salir con esa competencia, ¿sí? En el módulo 2, la competencia a desarrollar es que ustedes puedan aplicar la legislación vigente en esta materia, ¿sí? En todas las etapas del ciclo de vida del producto. Tendrán que saber aplicar la legislación. En el módulo 3, la competencia a desarrollar es que ustedes podrán proponer alternativas a la gestión integral de residuos peligrosos, dando respuesta a las necesidades específicas. La competencia en el módulo 4 será que ustedes deberán o tendrán la posibilidad de proponer alternativas para la gestión integral de residuos sólidos urbanos y de manejo especial para un contexto determinado. Y así cada uno de los módulos tienen una competencia a desarrollar en los participantes. Así es que al término del diplomado, ustedes tendrán que ser competentes en todo lo que se vio en estos. Así es que, bueno, esta es una propuesta ya basada en competencias. No solo es el conocimiento, no solo es el saber, también tenemos que saber hacer y el saber ser. El saber ser que tiene que ver con los valores, que tiene que ver con las actitudes. No solo es que nosotros conozcamos la teoría, sino que sepamos y podamos hacer la aplicación de esta, incluso con base en valores. Estas son las competencias y el diplomado está diseñado en este contexto para que ustedes puedan, pues, llevarse lo mejor de este evento académico. La metodología de la enseñanza, pues básicamente, como es en línea, vamos a utilizar una plataforma y nos vamos a ayudar de un aula virtual, de las redes sociales y del correo electrónico, ¿sí? Se les dejará tareas como investigación de conceptos y técnicas en textos recomendados, trabajo en equipo, exposición de temas, realización de tareas. Como recursos didácticos tendremos pues las presentaciones electrónicas, los tutoriales, aulas virtuales, estudios de caso, etc. En el aula virtual manejaremos materiales, presentaciones y todos los documentos relacionados con cada módulo, ¿sí? También haremos actividades de aprendizaje como participación en foros, tareas y exámenes. Para evaluar el desempeño, pues vamos a hacer
tres tipos de evaluación: la diagnóstica, la formativa y la sumativa. La diagnóstica no tiene valor, es más bien saber cómo es que llegan para conocer el estado inicial y el estado final de nuestros participantes a lo largo del diplomado, ¿sí? La formativa, que será durante el diplomado y que es básicamente el hacer un examen al término de cada diplomado para reafirmar los conocimientos, la participación en sesiones, etcétera. Y la sumativa, que es que ustedes tendrán que entregar un proyecto, ¿sí? Un proyecto, aquí dice de titulación, pero no es necesariamente el caso. Su proyecto será el programa y el plan de manejo de residuos. Ustedes van a tener que elaborar un plan y un programa de manejo integral de residuos, ¿sí? Los residuos ustedes lo definirán, pero ustedes nos tendrán que presentar este programa, y con esto, pues prácticamente se diploman, obtienen el diploma de este evento académico. Muy bien, sin más, por el momento, les reitero mis más sinceros agradecimientos por su presencia, y esperando que esta conferencia les sea de utilidad para tomar decisiones, si no es con nosotros en otra parte, pero sí para prepararse en este ámbito y para poder estar presentes en el momento de dar soluciones a toda esta problemática que nos aqueja y que no puede esperar más tiempo. Estamos llamados a la solución y ojalá y seamos todos partícipes de esta solución, y vamos tener esta satisfacción, porque a fin de cuentas es una satisfacción el poder dar una solución a la problemática que aqueja tanto a la salud como del ser humano como al medio ambiente. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Agradecemos al ingeniero Everardo. Asimismo, agradecemos a las y los participantes por asistir esta asistencia. Y bueno, antes de iniciar las preguntas, quisiera comentarles que, bueno, aquí tenemos un código QR que pueden escanear o ingresar a la liga, mostrada en su navegador, para conocer más acerca del programa de gestión integral de residuos, que tratará de profundidad el tema, comentando que esta sesión, por haberse registrado y conectado, pues van a obtener un 15% de descuento en su inscripción. Entonces, bueno, pues vamos a empezar con la sesión de preguntas, que por cierto fue un tema muy interesante. Gracias. Bueno, primera pregunta, los datos de la generación de residuos que usted presentó, ¿a qué periodo corresponden? Como vimos, es un periodo amplio. Este diagnóstico básico para la gestión integral de residuos es un documento que hace la Semarnat y lo viene elaborando desde 2012. Entonces, los datos son desde esos tiempos, de ese año, de 2012 hasta 2019. O sea que no son muy antiguos, ¿sí? Y tan solo en esta parte, ahora sí, como se dice, estamos viendo solo la punta del iceberg, ¿sí? Imagínense anteriormente cómo estaría el problema y cómo cómo hemos contribuido al deterioro del medio ambiente en los años anteriores, ¿sí? Es algo tremendo, un tema tremendamente interesante, ¿sí? Y que están ahí los datos. Estos datos son a partir del 2012 hasta el 2019. Ok, perfecto. Una pregunta más. Ahora, con respecto a estos temas de pandemia, ¿cuál es la generación de los residuos? Y bueno, obviamente, ¿qué efectos tienen los residuos COVID al medio ambiente? Pues bueno, según la Semarnat, la generación de residuos biológicos infecciosos y sólidos urbanos en México durante la pandemia aumentó de 3 a 16% en promedio, ¿sí?
a lo que se genera en condiciones normales, ¿sí? Y estos, pues básicamente fueron el doble de lo que se generaba en estos mismos meses de la pandemia en el año 2019, ¿sí? ¿Y cómo va a afectar? Pues sí, sí va a afectar, por supuesto. ¿De qué manera? Pues las emisiones, la impactación en el suelo, la lixiviación, entre otras cosas, pues va a tener, sí, un efecto, definitivamente. Ok. Eh, con respecto a los desechos biológicos infecciosos que se generan en los hogares, ¿cómo sería la forma adecuada de disponerlos? Los que se generan en los hogares, Ajá. De igual bueno, forma, digo, si se pueden aprovechar estos residuos biológicos infecciosos. no, realmente no, estos definitivamente hay que desecharlos, pero hay que desecharlos pues destruyéndolos, las caretas, por ejemplo, dejándolas totalmente inservibles para que nadie se atreva a utilizarlos, los cubrebocas, rompiéndolos y vertiendo en ellos pues solución de cloro, que tenga un porcentaje de cloro, ¿sí? El caso está en que, no se puedan volver a reutilizar, incluso poniéndoles una etiqueta que fueron utilizados ya. Pero no, una reutilización como tal, no. Y se tiene que desechar. ¿Sí? Ok, perfecto. Eh, Volviendo un poco a este tema de la elaboración del blog a través de papel, ¿cómo recolectan ustedes el material? Y si es posible que las personas externas puedan llevar ese material a un centro de acopio o hay algún lugar específico. Ese es uno de los retos a cumplir. Realmente nosotros hemos estado colectando papel del hogar, ¿sí? Y como somos grandes generadores de este tipo de desecho, en los hogares se capta muy fácilmente, ¿sí? Nosotros lo podemos comprar en los establecimientos que ahorita están muy de moda, en donde la gente va a vender el papel, el PET, el fierro, todo lo que se puede recolectar, acopiar, ¿sí? Nosotros hicimos estos blogs, todos los ensayos, todo lo que todos los productos que resultaron de los ensayos, todos los productos que ya resultaron ya aplicables, todo esto lo hicimos captando papel del hogar, ¿sí? Pero existen centros de acopio en donde se pueden comprar. Incluso, seguramente ustedes ya habrán visto por ahí trailers con pacas de papel, ¿sí? Que los llevan a centros de acopio y estos los disponen para venta, ¿sí? Ya se está reutilizando. En este material, que yo sepa, en el país no está siendo utilizado. Pero sí se está reutilizando en otros productos quizás, pero nosotros sí lo podemos captar, ya sea del hogar o de los centros de acopio. Ok, y bueno, igual como siguiendo con esta línea del blog, ¿me puede usted decir si actualmente se puede adquirir este material y si, bueno, obviamente si se puede adquirir, en dónde sería o con quién se tienen que contactar para poder adquirir este material? Como tal, un producto a la venta todavía no está. De hecho, tenemos ya un muy buen avance. Ya el producto lo tenemos ya tangible, en físico. Tenemos el proceso desarrollado, tenemos ya la aplicación directa, porque ya lo utilizamos en la realización de un muro divisorio. Este proceso de construcción, de hecho, está grabado y está por ahí en un video en YouTube, pero por políticas
de la incubadora, de aquí, en donde vamos a incubar el proyecto, nos pidieron que retiráramos, que bajáramos los videos, pero había en YouTube el video de la construcción del muro, estaba las pruebas que le hemos hecho, porque tiene muchas ventajas en comparación con la tabla roca, la resistencia de fuerza, la resistencia acústica, en fin, tiene muchas ventajas. Pero, de hecho, ya es un producto tangible, pero necesitamos escalarlo a un nivel en donde ya podamos producir en masa para poderlo distribuir en establecimientos, así como lo distribuye Tabla Roca. Pero todavía en este momento no es posible porque pues no tenemos la capacidad instalada, nos faltan muchas cosas. Y eso es lo que vamos a buscar en el proceso de incubación. Yo le calculo en el lapso de 1 a 2 años ya podrá estar en el mercado. Pero sí es un producto que, pues que surge a partir de la gestión de los residuos, ¿sí? De uno de los residuos. Y así como existen mil ideas, mil maneras de poder reciclar estos residuos. Lo que falta es un poco de creatividad. En el diplomado vamos a hablar de esto un poco y por ahí seguramente ustedes van a tener, o vamos a tener nosotros al término del diplomado, por ahí algún nuevo producto que se elabore a partir de los desechos. Este es un sueño que esperamos cumplir. Ok, pues esperemos pronto podamos adquirir también esos productos. Bueno, creo que tenemos tiempo para una última pregunta. En cuanto a la prohibición de plásticos de un solo uso, ¿esto aplica para toda la República? De los plásticos. Ajá, de los plásticos de un solo uso. Se ve que ahorita se ha estado viendo en publicidad que se están a partir del 1 de enero, se prohibió el uso de plásticos de un solo uso. Ah, ok, sí, La sí. pregunta es si se aplica para toda la República o... No, 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 es dependiendo de cada entidad, porque cada quien tiene sus normatividades y sus reglamentaciones, ¿sí? En lo que, de hecho, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, la SEDEMA, pues, lo dice que esto es solamente competencia estatal y municipal, ¿sí? Por ahí hay un proyecto de norma que está apenas surgiendo y que sin duda va a ser de mucha utilidad para mitigar los impactos al ambiente, pero no es solamente de ámbito estatal y municipal. Ok, ok, ok. Pues bueno, creo que ya nos acabamos el tiempo. Fue Pues una muchas conferencia muy gracias. buena. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Muchas gracias, maestra Rodríguez. Muchas gracias al staff. Esperemos que podamos vernos en el diplomado y esperemos que estemos animados a tratar de darle una solución a la problemática, la gran problemática que tenemos encima. El mercado de trabajo es muy amplio por lo mismo y esperemos que seamos parte de esta solución, parte de la solución a la problemática de la gestión integral de residuos que actualmente tenemos, no solo en el país, sino en prácticamente todo el mundo. Hay algunos países a la vanguardia, pero son más los que tenemos esta problemática ya en un muy alto grado. Así es que bienvenidos todos a este mundo y muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, maestro. Gracias a todas y todos los asistentes. Los esperamos en la conferencia de las 2 de la tarde. Hasta entonces. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.